Hola, ¿qué tal amigos de la Esfera Dorada? Les saluda Daniel Gutiérrez y estamos en una nueva transmisión de las charlas de la Esfera Dorada como cada viernes a las 8 de la noche. En esta ocasión tenemos a un nuevo invitado que es Antonio Trejo, que ya se acaba de conectar. Vamos a hacerle la invitación para que se una a esta charla. A que nos conecte con él. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué onda? ¿Cómo andas, Dani? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien, extrañando Monterrey, bien cabrón. Bueno, qué bueno verte, güey. ¿Qué pedo? Igual, igual. Pues nada, aquí estaba haciendo la pequeña introducción de, bueno, estas charlas que hemos estado teniendo cada viernes aquí debido a esta contingencia que para bien o para mal, pues nos está permitiendo al menos hacer estos encuentros, ¿no? Con diferentes creadores y pues en esta ocasión tenemos a ti como invitado y pues quisiera que, pues primero que nada, nos platicaras un poco cómo fue que iniciaste en el teatro, ¿no? ¿Cómo llegaste? Porque la historia de cada quien es diferente, única, y creo que eso marca mucho cómo uno se introduce a este mundo del teatro. Pues fíjate que la primera vez que hice teatro fue en la primaria cuando nos ponían a hacer representaciones de la Revolución. Y me Ajá. acuerdo que la hacía de un soldado herido, hacía un poema, de las Adelitas, abnegadas y sufridas, que no me acuerdo qué decía, pero desde ahí ya tenía como que una relación muy particular, porque lo hacemos en el salón se convirtió en el salón que en un momento pues es la regla, ¿no? La norma se convierte en un escenario libre en donde no puede ser otra persona. Y luego vino las pastorelas en la secundaria, me acuerdo que eran dobladas, me acuerdo que hacíamos playback, man, o sea Ajá. que teníamos que grabar primero porque no se confiaba en nuestra memoria y era una hora de 2020. Luego la grabábamos en cassette, para los que no sepan, cassette, y es una cosa así. Y luego ya la actuábamos y desde ahí le encontré un gusto muy particular. Recuerdo que la primera función se abrió el telón y empezó una rola y se supone que pues tenía que haber algo ahí, pero no estaba pasando nada, entonces me puse a bailar. También fue un encuentro bastante lúdico, bastante de juego. Es eso por un lado, y por otro también tengo que recordar que hubo un tiempo en la primaria, por ahí del quinto de primaria, que estuvimos un año y medio en mi familia en Monclova, porque mi papá tuvo un trabajo allá. Y yo el primer año, la primera mitad del año, pues tenía un cuarto de juegos, una casa relativamente grande, y ahí con una cámara que me regaló un tío me puse a jugar solo. Así que por un lado en la primaria empecé solo ahí con la camarita y luego ya teniendo algunas representaciones en la secundaria. Y ya donde se volvió todo bastante certero fue en la prepa, que escribiendo textos en español de poesía tuve una sensación de satisfacción y luego estaba el Club de Teatro Piel Roja de la Prepa 7, que si alguien me está viendo le mando un saludo. Y que fue donde empecé a pues, escribir, a actuar, a producir, con Orlando Tobar, de hecho, que es también del Club de Teatro Piel Roja, todo el mundo lo niega, pero el Club de Teatro Piel Roja de la Prepa 7, Puentes, de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, somos Carlos Portillo, aunque Gisé, Mm. Orlando Tobar, eh, Alejandra Antígona, que ahorita está en Nueva York, que es un poco más grande. Varios salimos de ahí y ahí fue donde yo creo que terminé por definirme con eso. Entramos un compa y yo a la facu y en el semestre él se salió y yo seguí en la carrera y pues desde entonces no ha parado. Y entonces cuando estabas en la preparatoria, ¿buscaste si existía una carrera, una licenciatura en teatro? ¿O cómo te Sí, enteraste? sí, estábamos en lo del Ceneval, no, era un examen donde te orientaban, ¿no? Y te decían que podía hacer. Entonces a mí me salió, creo que arquitecto o diseñador de interiores, porque no se contemplaba la carrera, en el examen ese que nos daban en la uni, no se Ujú. contemplaba la carrera de arte escénico. Entonces realmente yo no le presté atención a eso. Yo estaba pensando en si estudiaba escénicas o visuales. Y me decidí por escénicas, como te decía, porque un compa se metió y yo no tenía el valor de meterme por mí mismo. Entonces, un compa dijo, no, vamos, ok. Yo, pues chingues, y ya, nos metimos. Y después el compa, afortunadamente, empezó una familia
en ese momento y ya truncó la carrera y se dedicó a otra cosa. Y yo seguí ahí. Ok. ¿Y siempre te ha gustado más la actuación? O sea, tú decidiste porque ahorita me comentaste que escribías, ¿no? En la preparatoria. Entonces, no sé si continuaste como ejerciendo, o sea, esa curiosidad por seguir escribiendo o solo te dedicaste o te enfocaste y dijiste, no, yo solo quiero actuar y nada más. Pues la verdad, solo la actuación, realmente hasta recientes años me he tomado con más seriedad el asunto de estudiar el escribir, no todavía el escribir per se, aunque el monólogo que voy a estrenar es parte de ese intento, ¿no? De escribir algo. La neta es que viene de la necesidad de que no está escrito, realmente tiene que ver con eso. Digo, ay, esto es claro que me encantará actuar en su momento, si llego a estar en alguna compañía con presupuesto, como sucedió con Arte, con la compañía de Teatro Nuevo León, pero realmente hay como que ciertas pues, necesidades de comunicación muy particulares, ¿no? Y tuve la oportunidad de entender un poco de estructura dramática como para poder aventarme el ejercicio, ¿no? Siempre ha sido la actuación, pero la actuación que siempre hice estaba escrita por mí, hasta la prepa, es decir, todavía en las pastorelas de la secundaria yo tenía oportunidad de opinar, de decir algún chistecillo, ¿no? Entonces como que el teatro viene un poco cuando lo estudio, a romperme el esquema del teatro que yo tenía y un poco también a revalorar las oportunidades sociales y políticas que tiene un mensaje en el escenario, una experiencia en el escenario. Entonces dejé de pensarlo tanto como actúe de teatro que era entonces, pero nunca dejé de vincular mi necesidad personal de expresar algo a través de los personajes que hacía, ¿no? Entonces, creo que fue una gran fortuna que yo, creyendo que el teatro era un asunto que yo siempre tenía que haber escrito, de repente encontrarme con que yo puedo, pues más bien, encontrarme con una historia ya escrita y darle mi interpretación. Creo que me orillaron sin darme cuenta por nada más la actuación. Creo que en últimas fechas me he dado cuenta que hay muchas cosas que me gustaría actuar, que no encuentro, que no encuentro algún compañero que escriba o que no encuentro en la televisión o en las series o en mi idioma. Entonces estoy tratando de encontrar un canal en donde escribir mis cosas y yo actuarlas, ¿no? Mm. Oye, aquí nos menciona Sandra, supongo que es, dice que fuiste su maestro de teatro Sí, sí. en la 7. De hecho, digo, no lo andes de saludos a Sandra. Sí, fui maestro de algunos, intentando la facultad, que tuve la oportunidad de coordinar el club de teatro de la prepa. Que la neta fue un cambio muy particular porque venía de ser un consejo de exalumnos que llegaban a la prepa a hacer ejercicios los sábados, a de repente ser un chavo que apenas acababa de salir de la prepa, que por estar estudiando la carrera entró. Entonces fue un choque medio extraño, lo recuerdo bastante fue un fenómeno muy particular donde yo sentí que me abandonaron, pero también me dio mucha fortaleza el saber que quería yo enseñar lo que yo estaba aprendiendo y por eso creo que también nunca he dejado de dar un curso al año, un par de cursos al año, porque también tengo empecé igual, empecé jugando con improvisaciones, pero también de repente agarrando textos que uno escribía dramáticos y otros cómicos, enseñando, yendo a cada salón con un personaje, un beat pequeño para promocionar la obra, o sea, como que cada parte de la labor del teatro, pues en una compañía independiente se hace y más en una compañía estudiantil, ¿no? Entonces, como que toda esa experiencia en ninguno de los rubros me aburría. Incluso en la publicidad todavía me involucro si es que no hay alguien a quien haya presupuesto para pagarle. Trato de encontrar una forma de mejorarme como visualoide y hacer el postercito que no pude pagar para... Pero sí, como que siempre ha habido en general un juego ahí con la computadora, ya sea para teclear o para hacer cositas. Y sí, yo creo que es una pulsión que tenemos varios, ¿no? Que es o la actuación con cierta inclinación a la dirección o a la dramaturgia, o a la dramaturgia con cierta inclinación a la dirección y la actuación, porque todo está íntimamente conectado, ¿no? Sí, claro. Pues sí es una tendencia que en algún momento, ya seas actor o director, te lances a escribir. Sobre todo, yo creo que sucede lo que dijiste ahorita, que hay algo en las obras que no es que estén mal, sino que no está eso que uno quisiera decir o expresar. Y sientes que algo falta y es ahí esa pequeña chispa que luego provoca
se lancen a escribir o se lancen a hacer las obras, pues ahora sí que como a ti te gustan, ¿no? Y, Ujú. y en cuanto a esto, sobre los gustos, tú que has actuado diferentes personajes y diferentes géneros, me gustaría saber si tienes alguno en especial o algún tipo de teatro donde te sientas más a gusto. Pues creo que ha sido muy variada la experiencia, es decir, no recuerdo, o sea, vaya, sí recuerdo, estuve en una compañía de teatro escolar de comedia por 5 años, que creo que es la compañía en la que más funciones he dado, no he tenido, pues ya sabes, ¿no? Esto de dar funciones en Monterrey llegas a las 10, 12, 15, no sé cuántas. Y acá, por ser un asunto comercial, o bueno, en este caso escolar, pero pues sí comercial, de una misma función, de una misma obra dabas como unas 200 funciones al año. Entonces hay también otra relación con el hecho escénico, cuando ya la memoria, ya el cuerpo trae la obra, no tan consciente. Lo que quiero decir es que he tenido muy variada experiencia, entonces realmente no podría decir específicamente cuál. Lo que sí sé es que me orillo mucho a la comedia, no necesariamente, y no hablemos de la comedia actuada ramplonamente, aunque me encanta también hacer el ridículo, sino pues esta comedia que un poco devela el día a día de nuestros fracasos y lo que realmente es, ¿no? El teatro, yo siento muy particularmente que dignifica demasiado la humanidad, la pone muy solemnemente como si fuéramos personas muy civiles, cuando realmente somos un desmadre, ¿no? Entonces, y tampoco nunca me ha gustado la idea de que algo tenga que ser completamente serio. En mi vida yo no me he topado a ninguna persona que no haga una pequeña broma, incluso de su propia tragedia. Entonces, cuando veo una obra muy trágica, no me la creo. No es creíble para mí. Entonces, por eso creo que ahí viene la necesidad de escribir lo que yo creo que es la vida, ¿no? Que es básicamente la pulsión que tenemos todos los creadores y ejecutantes. Ujú. Sí, bueno, porque una cosa es el Trejo en su vida cotidiana, ¿no? Que bueno, quienes los conocemos sabemos que te gusta, o podríamos pensar que te gusta inclinarte más hacia lo cómico, pero Ujú. pues has hecho diferentes personajes, ¿no? Y lo que también me llama la atención y me gusta de tu trabajo es que tienes un muy buen manejo de corporal. Es decir, todo lo que viene siendo el manejo del cuerpo lo haces muy bien. Entonces, ¿te has enfocado en esa parte o digamos, es algo ya natural? O sea, ¿sí te interesa la parte corpórea como tu trabajo de actor? Sí, definitivamente es mi eje, pero hay que poner un contexto muy particular que es el de la inseguridad. La inseguridad, mi seguridad está ahí, es decir, em, es bien difícil agarrar conceptos actorales, ¿no? O sea, incluso nada más estaba revisitando un libro de actuación y justo hablaba pues cómo para cada quien la experiencia es distinta, no obstante debe haber alguna especie de verificación de que el pensamiento que el actor está teniendo en esa altura de la historia es el adecuado. Y entonces, en efecto, hay una subjetividad de expresión, pero hay una también objetividad narrativa. Como que en todo esto, yo no siento que haya una comedia o tragedia, siento que hay, saludos a Vico, sí, güey, traigo bigote. Siento que un poco el género lo construyen los personajes, o sea, Ujú. entonces, si bien sí me gusta la corporalidad, creo que tiene que ver con un asunto de que es donde me siento, donde las cosas son más comprobables, ¿sabes? O sea, en una escena trágica donde tiene que ver la contención, la rectificación, dónde está, ¿no? Dónde verificas que está pasando algo y en lo corporal siempre hay una compensación, siempre hay algo referido de lo que sucede. Entonces, sí me gusta mucho lo corporal. Se me ha dado porque como que mis padres no pudieron, como fui el tercero, ponerme normas. Entonces me subía al techo, me andaba saltando en los techos de los vecinos. Mi bicicleta corría, andaba en la bicicleta y la soltaba y me pescaba de una rama de árbol y dejaba que se fuera. O sea, hasta incluso llegué en algún momento a pensar en seres, digo, pensé llegar a estudiar ser doble de películas, una manera así, ¿no? Ahora que tuve la experiencia de la serie de Hernán, que estuvimos entrenando un mes con unos Stones, me di cuenta que hubiera sido muy divertido para mí dedicarme a eso. La neta, se la pasan todo el día saltando, tirándose de segundos pisos a lonas, está súper divertido y se retan entre ellos y así. Es muy divertido. Sí, es un acento que tengo,
pero es curioso porque sí, porque siento que tengo una relación muy particular con la corporalidad que tiene que ver con eso, con que me dé estructura. Y eso me hace sentir seguro como intérprete. Siento que estoy correspondiendo al acuerdo que tengo con el otro compañero. Estamos contando esta historia, entonces, dada la historia, esta sería una posición, un gesto adecuado, ¿no? Y es curioso porque todo lo estructuro en lo corporal. Eso es lo que he platicado ahora con Lucero, que es que mi mente o sea, se siente segura a través de tener todo estructurado de manera obsesiva. Entonces eso a veces es difícil porque pues, me es difícil para mí entender que las personas no son así. Las demás personas que puedo llegar yo a dirigir como creativos o actores que en un futuro quisiera hacerlo, no tienen una estructura, no tienen su miedo enraizado en que no hay estructura, ¿no? Entonces, un poco a mí cuando, por ejemplo, con el gesticulador, ¿no? Creo que para mí es el momento en el que mejor he podido aprovechar mis habilidades corporales en función de una historia y de una técnica que desconocía. Y tuvo que ver con eso, tuvo que ver con entendí lo que Paco de Luna y lo que Víctor Martínez nos transmitían en los talleres y en las instrucciones de lo corporal, que ambos son maestros en ello. Y sabía que estábamos entrando en un código y en particular haciendo complicidad con Remo, que ya veníamos de entrenar en el vaquero y de ver este rigor corporal que nos hace sudar la gota gorda a pesar de que no se reflejaran a la hora de hacer el ensayo. ¿No? O sea, que podíamos hacer más acrobacias de las que terminamos haciendo en el vaquero, pero que el entrenamiento nos dio una seguridad muy particular. Pues sí me inclino más por el teatro corporal porque me hace sentir seguro. Y, por ejemplo, cuando tienes pues no limitantes, porque se trabaja de otra manera el cuerpo, pero digamos, a diferencia del gesticulador, que los que vimos la obra, pues vimos que ahí, como tú mencionas, o sea, aprovechas todo el espacio y toda la capacidad corporal, pero en otras obras, por ejemplo, pensando ahorita en El Ansia, ¿no? Donde es un poco era más contenido, ¿no? No tanto, pues, tan corporal. ¿Cómo te enfrentas en ese tipo de montajes? Pues creo que justo es un buen factor de comparación. Ahí ese tipo de obra como El Ansia es una de las obras que te meten en un proceso, ¿no? Que no llegas al ensayo con un texto que ya se escribió a checar la primera escena de 10, sino empezamos buscando el texto junto con Luis, empezamos a explorar las escenas Víctor, Cintia y yo, Cintia siendo más bailarina que actriz, y lo señalo porque fue parte de lo que hizo la relación de los personajes. Creo que ahí en ese caso es un asunto muy por el lado de, o sea, vaya, yo en la facultad no hice teatro corporal per se, recuerdo haber hecho exámenes y así de realismo psicológico, de Tennessee Williams y esas cosas, también mexicanos, y no recuerdo haber contemplado la interpretación desde el punto de vista corporal. En El Ansia igual era la corporalidad creo que tenía que ver con la pose. Sí hay una teoría que tengo muy grabada en la cabeza de cómo en el cuerpo se reflejan las cosas de lo impulsivo, de lo intelectual y de lo emotivo, lo pensativo y lo impulsivo, y en el rostro lo pensativo, lo emotivo y lo impulsivo. Y un poco, vaya, no es un cliché barato, es una cosa que se ve en cualquier lado, ¿no? Y que tiene que ver con cómo acentúas, enfatizas o usas ciertas partes del cuerpo dependiendo del personaje y de la historia que cuenta, ¿no? Entonces, me acuerdo que en El Ansia sabía que los personajes eran muy, muy viscerales, eran muy sexuales, muy egocéntricos, muy arrogantes, muy entre ellos. Entonces, sabía que mi zona de trabajo tenía que estar en la pelvis y en la barbilla. Ya la intuición y la exploración se fueron formando a través de los ensayos la corporalidad de ese personaje y su voz, pero sí tenía muy claro que era una corporalidad que estaba en función de ciertos adjetivos principales del personaje. Y recuerdo también un detalle que recuerdo que discutimos mucho en ese tipo de trabajo, era que éramos un personaje haciendo a otro, es decir, era Trejo, el actor, haciendo al personaje Ramiro. Entonces, ese Trejo actor era un mamón, era un güey que se daba la oportunidad de
de voltear al público a decirle qué pedo con este pinche pendejo que tengo al lado, ¿no? O sea, como era una persona, yo no haría eso como actor, yo no hago eso, yo no subo a la obra y si alguien falla, yo digo, no, o sea, y en esa obra, ese personaje, Trejo, sí lo hacía. Entonces, ¿qué tipo de personaje haría el Trejo, actor, que le vale queso la obra, que no termine? Pues un personaje que se quiera ver bien, un personaje que sea pedante, que por eso también creo que la propuesta del vestuario quedó muy bien, porque de alguna manera no encajaba para nada con la historia, el vestuario, pero encajaba con la idea de dos actores ególatras que se quieren ver bien y que quieren. Entonces, esa era realmente la onda ahí en la obra. Entonces, un poco volviendo al tema de la corporalidad, recuerdo que para personajes de ese tipo, impulsivos, viscerales, siempre he buscado como que esos lados. Y, por ejemplo, en El Gesticulador, muy conscientemente sabía que el personaje era un tanto nervioso, un tanto, su seguridad tenía que ver con lo intelectual, y cuando sacaban la pistola, él no tenía más con qué defenderse. Entonces sí había un énfasis en el pecho, en lo emotivo, en la cabeza, en un poco, yo no contemplaba lo visual del teatro como una cosa plana, pero nos hicieron ver Paco y Víctor que las máscaras eran así. Entonces pensaba en esta inclinación que hacían en el personaje, como enfatizando siempre la cabeza. Y te digo, eso es en la generalidad en la que te lo platico, y el detalle viene de cada ensayo, jugarlo, ver qué me dice el otro personaje, qué me hace, y un poco así se va formando entre todos. Uh-huh. Pues es muy interesante eso que mencionas de que no pensabas en la obra o trabajar la obra a partir de lo corporal, por ahora sí que digamos la escuela, que es más una cuestión realista o sí, realista, ¿no? Stanislavskiana, a donde se quiere llevar la actuación. Pero entonces, ¿cómo hiciste ese brinco? Creo que lo mencionaste un poco ahorita, ¿no? O sea, ahora pensarlo en el cuerpo, y si no lo pensabas antes durante las clases, durante tu periodo en la escuela, en la facultad, si no pensabas esa otra posibilidad, y si a la vez no batallabas con eso, ¿no? O sea, como de decir, o sea, ¿por qué todo tiene que ser psicológico o emocional si podría trabajarlo de otra manera? ¿No llegabas a tener esos choques? No, fíjate que en esos momentos yo la verdad era muy buenaguana, yo creía mucho en que ese era el único camino, ¿no? Y para nada están equivocados en ese camino en particular de la búsqueda del realismo en contexto, ¿no? Pero yo en ese momento pues pensaba que el teatro era un poco solo eso. Entonces definitivamente el panorama se abre con el proceso que nos pone Luis, con otras obras que también han pasado en esos años, con Benjamín, con Castro, en donde se traen procesos que están en búsqueda más de realmente lo que hay dentro del actor, ¿no? Claro, en una estructura narrativa, pero sí buscando una especie de performance en el aspecto de que es el actor el que pone cierta parte de sí para los ingredientes de la dramaturgia, y no solo sus gestos y su voz, sino también sus vivencias, sus opiniones, sus puntos de vista. Y esos son otros procesos que definitivamente son más políticos, son más contestatarios, y son procesos a los que yo la verdad me sumo con bastante ánimo. En el caso, por ejemplo, del Vaquero Galáctico, recuerdo que hubo un trabajo mucho de la concientización del fenómeno real de la obra, ¿no? Que es que te desaparezcan de repente, estás actuando, te desaparecen. Entonces, como que considerando esos raíces de la contemplación del proyecto, creo que cada proyecto tiene la obligación de encontrar un proceso propio del tema, ¿no? O sea, por ejemplo, se monta muy seguido Mujeres de Arena, ¿no? Que es una obra bastante necesaria por visibilizar, por el tema que visibiliza. Y son, propuestas muy fuertes que ya vienen cargadas de una energía súper pesada desde el texto, que el actor viene casi solo a recitarlo, ¿no? Porque las palabras traen todo el peso, podría ser nada más leída en la radio, y te transmite la misma tragedia que la ves, claro, en escena lo puedes reinventar y toda la onda, ¿no? Y acá hay nosotros otros procesos que están del otro lado, que son más de la presencia y de la persona. Creo que fue una cosa que nos dejó Portillo,
Fíjate, yo he platicado varias veces con Víctor y con Luis sobre cómo Portillo, al dirigir Notas sin título, por allá del 2003, no, pues cuando apenas empezábamos a venir para acá, recuerdo que apenas nos veíamos como una manadita tratando de buscar venir acá y si no nos regresábamos así. Y era una obra que impactaba porque llegaba a momentos muy orgánicos, muy creíbles. Y es bien difícil en estos tiempos encontrar una obra, digo, no imposible para nada, hay excelentes actores y excelentes propuestas, pero es bien difícil encontrar un público que esté dispuesto a entrar a la convención. Entonces, parecía que el Portillo lo que estaba intentando era dar una cachetada al público de créenos, por favor, créenos, eso está pasando, o sea, y cuando no pasa, lo traemos porque pasó, porque entonces de ahí viene también, creo, el ansia, donde también viene la exploración de vamos a ver qué pasa con lo que pasa entre nosotros, entre el actor Víctor y el actor Trejo, y de ahí tomar, ¿no? Y también creo que Víctor indudablemente tiene un sello por ese lado, en donde está en el performance, que ya venía también él con su onda desde la escuelita, y tiene que ver con un asunto biográfico, falso biográfico. ¿Por qué? Porque si no la gente no te cree, es lo que yo pienso, o sea, no lo hemos hablado a ese punto, pero pues la gente, me acuerdo mucho, si estaba viendo el licenciado Villarreal, que la primera vez que vio Fermín Horacio Villarreal en el encuentro de teatro hace unos años, el maestro estaba llorando, creyendo que la historia de Víctor era real. Porque pues esa es la tirada. Entonces, es bien loco esto de que el espectador le podamos llegar y le podamos afectar a ese nivel de que nos permita traerle una escena y que entienda que la traemos con el respeto, con la ética de la licencia que nos dan, ¿no? De cuando hacemos a villanos, a pederastas, venimos con una licencia y con una responsabilidad de hacer un retrato fiel, ¿no? Entonces, en este caso en particular, entre el realismo y como que esto que hablamos de lo que un poco hacen nuestros cogeneracionales, creo que hay una intención de que nos crean, por favor, no estamos mamando, estamos trayendo mensajes bastante puntuales, ¿no? Sí, pues sí, bueno, hay una diferencia entre realismo, o sea, el género realismo y el que se crea lo que se está haciendo en escena, ¿no? Porque igual puede ser una comedia y puedes hacerlo ahora sí, con fe y sentido de la verdad, pero pues como bien dice Stanislavski, o lo dijo en sus últimas obras, su conclusión era que lo más importante eran las acciones físicas, no tanto las emociones. De hecho, hay una parte que me gusta mucho donde regaña a un actor porque le dice que sus emociones no importan, lo que importa es que sienta el público. Que bueno, muchos que tratan de interpretar o dar clases stanislavskianas van por el lado emocional y de hacerte llorar y recordar algo feo o agradable, ¿no? Pero las acciones físicas, o sea, esas cosas que para mí son, o yo creo, que cada obra es un micromundo, y en ese micromundo existen cosas que son posibles dentro de esa otra realidad que te está presentando el teatro. Y entonces cuando hay algo que no encaja, es algo que luego desconecta un poco al público y dice, ya no te estoy creyendo, ¿no? O sea, podrías hablar de algo fantástico y la gente se lo puede creer si todas las piezas encajan, tanto en el texto y tanto en la actoralidad, en la dirección, en todo lo que conlleva una puesta en escena. Y creo que sí es importante esta cuestión de hacer creer al público lo que está pasando, así sea una obra de teatro más performativo, así sea una comedia, así sea algo absurdo, realista. También considero que eso que dices que pues son temas fuertes, ¿no? Que se están tratando de tocar, y existen pues estas variables dentro de la puesta en escena para ahora sí que no irse ni a una cuestión melodramática ni una cuestión tampoco didáctica, porque eso también es algo que puede un poco chocar con la gente, ¿no? Decirle, no hagas esto porque está mal. Pero es muy interesante lo que mencionas y cómo lo dices. Y ahorita que ya mencionaste varios compañeros con los que has trabajado, tengo aquí un par de preguntas, ¿no? La primera es, ¿a quién consideras que sean tus maestros o tus maestros guía, tus referentes?
porque tú ya has trabajado, por ejemplo, con el maestro Luis Martín, trabajaste también con el maestro Paco Cifuentes, ¿no? Que la de compañero. Y pues también has trabajado ahora sí que con esta nueva generación, que somos todos los que venimos atrás. Entonces, bueno, primero eso, si me pudieras responder primero esa pregunta. Sí, pues creo que es algo muy particular responderte esa pregunta, porque en cuanto a padre así teatral, considero al maestro Luis Martín, y sobre todo por la vivencia que tuve con respecto a la disciplina. El maestro Luis Martín es una persona que te transmite sí o sí la necesidad de trabajar cuando algo no está funcionando. E incluso creo que es un rasgo del maestro que todos conocemos como característica de él. Y yo, fíjate que no tengo problema en que la gente me levante la voz, siempre y cuando tenga la razón. Entonces, también por lo mismo yo luego cuando tengo la razón levanto la voz y no está chido, güey. La neta, está de la chingada. Ese es mi gran defecto, güey. Por eso no puedo dirigir a nadie. Tengo que arreglar eso en terapia, güey, pero el asunto es ese, como yo no tengo ningún problema en que nadie me levante la voz mientras lo que me está diciendo tenga sentido, yo tuve una relación laboral muy fructuosa para mi propio aprendizaje con el maestro Luis Martín, porque si viene el maestro Luis Martín, las peticiones que te hace pueden ser muy generales y a veces hasta muy abstractas en su dirección. Te reta a buscarlo, entonces tienes de dos, o puedes decir, este güey está loco, no le voy a hacer caso, lo voy a hacer igual, y a León. Y el maestro Luis Martín también un poco, pues sabes, es difícil encontrar una compañía, entonces pues, tampoco puedes quebrar a tus actores y quedarte sin actores, ¿no? Entonces ya hay un equilibrio ahí al que llega el maestro Luis Martín, aunque no parezca. Pero sí, tienes de una, o enojarte con él y hacerte güey, o clavarte y buscar un poquito más y ver tus referentes. Si estamos montando un clásico, seguro hay 20 videos de una obra ahí en YouTube, que hay libros sobre textos, o sea, hay mucha información, y creo que un poco esa es la verdadera habilidad del actor y de cualquier creativo, ¿no? O sea, que uno desconocer del tema o conocerlo según e informarse mucho más, porque realmente, o sea, claro que uno como actor se sube aquí y se pone como loco a intentar cosas, pero realmente es un proceso mental la actuación y hay mucha imaginación. El proceso de la imaginación es muy importante. Entonces, cuando el maestro Luis Martín te dice, me está saliendo mal, hazlo bien, así con esa generalidad en la que puede llegar a indicar, pues para mí yo lo traduzco en qué significa hacer buena actuación, qué significa hacer buen teatro. Entonces me pongo a investigar y me pongo a volver a ver videos de actores que admiro, etcétera, etcétera, actores de la localidad, también un poco como maestro, no tanto de la técnica de actuación de maestro Luis Martín, sino del teatro en general, pero de la técnica de actuación considero también a Paco de Luna, quien, aunque me dio pocos clases en el aula como maestro de actuación, las pocas veces que trabajé con él y que he trabajado con él ahora últimamente como estuve de productor y de asesor en el Gesticulador, le he aprendido mucho y creo que es una de las personas más destacadas de Monterrey en ese aspecto. Yo no sé cómo cómo los talentos regiomontanos de esa edad, de esa generación, no tuvieron la oportunidad o no se dieron la oportunidad de encontrar un auge en otros medios, porque realmente Paco es una pistola. O sea, entonces, claro que cada quien tenemos nuestro perfil y nuestra energía y así tenemos un rango. Pero vaya, lo que quiero decir es que sí, mi padre un tanto en cuanto a técnica actoral, yo veía seguía los pasos de Paco, un poco en ese sentido, y en general la verdad es que veo me conecto completamente a la Matrix y tengo este hábito de tener una computadora que siempre estoy buscando que esté relativamente buena, pero para poder editar un video, para poder grabar un audio, para poder ver videos, para poder bajar piratería de documentales, tengo las masterclass piratas, no le digan a nadie. O sea, ¿por qué? Porque realmente lo que a mí me estimuló es el conocimiento y la neta un poco lo que te decía al principio en cuanto a la corporalidad, siento que tengo un énfasis ahí y creo que eso es un gran punto de encuentro entre el actor y el director. Lo visual, lo corporal es visual, corporal porque uno lo actúa, pero es visual para el director, es visual para el espectador. El espectador a menos de que vayas y lo toques, pero de otra manera es visual. Entonces, también entendiendo ese factor de que la corporalidad es visual,
y que el sentimiento pasa a través de lo visual, también empiezas a deconstruir la actuación no como un fenómeno de que empiezas y terminas y todo el tiempo no te diste cuenta que estabas en el personaje, sino que cada escena tiene su objetivo narrativo y el actor está ahí para, junto con el iluminador, el director y el escritor, llegar a ese punto narrativo, que creo que es ahí donde un poco te siento cuando me hablas de la corporalidad, porque creo que tú que eres dramaturgo y director, pues hay un tácito encuentro en Otrejo, así. Entonces yo te digo, va, entonces así. Y ya yo me encargo de evitarlo, porque también eso sigue siendo mi chamba, pero ya llegué al punto de acuerdo visual que el director y el actor le encontraron en algún momento. Creo que también eso es difícil porque hay actores que se resguardan en el no, es que yo lo siento así, yo lo siento así. Pues la actuación no es de si lo sientes o no lo sientes, es de qué historia estamos contando. Y si no todavía no comprendes muy bien el personaje, pues falta platicar con gente similar a él, buscar personajes similares a él en películas, en obras de teatro grabadas. Hay tantas cosas por hacer para darle al clavo, que Lin Martín te diga, le estás haciendo mal, mañana tráelo otra vez, es un mar de posibilidades. Y bueno, ahora lo que venía la otra pregunta que te quería hacer, bueno, que te voy a hacer, sí, sobre ahora trabajar con compañeros más de la generación, ¿no? Que tienen ahora otro tipo de teatro que va más a la cuestión performativa, que los personajes se diluyen en las historias, no son como tan claros como si fuera una obra un tanto más realista. Incluso, pues a lo mejor ni hay personajes, como ahorita mencionaste lo del ansia, que era más como, bueno, ¿cómo eres tú siendo de otra forma? O por ejemplo, bueno, ¿cómo lo has trabajado? ¿Qué te parecen esos encuentros con este tipo de teatro? Que a la vez también te permiten explorar, yo creo que permiten otro tipo de exploración, tanto corporal como psicológica, como ahora sí de hacerte preguntas. Creo que hacen un reto a los actores, ¿no? De qué es esto que estoy haciendo, y ahorita lo que mencionaba sobre creer, esto que estoy haciendo es creíble. Por ejemplo, en la obra con Benji, que trabajaste, la del manzano, Morir y renacer bajo un manzano. O sea, ese tipo de obras donde son más performativas, ¿cómo te has sentido y cómo lo has llevado? ¿Cómo llevas esa exploración? Pues me dejo guiar. En el caso con Benji tengo una relación muy, muy íntima porque nos conocemos como compañeros de actores desde los primeros años de la carrera. No estábamos en el mismo grupo, pero siempre Majo, él y yo nos juntábamos todo el tiempo y de alguna manera hay una confianza ahí que tiene que ver con que el mundo nos parece una gran broma. Entonces cuando Benji se pone a dirigirme, yo confío en que estamos yendo al mismo lugar sin sabor, aunque parezca que vamos a un punto, realmente solo estamos explorando. Y bueno, porque digo como que vamos a un punto y no me refiero a esta visión catastrófica del mundo que tiene Benji como creador. Es una visión que yo comparto, entonces trabajar con él es nada más pues justo encontrar puntos donde, mira, yo también pensaba así, mira, eso está chido. Ahora, en cuanto al proceso, son difíciles porque pone uno su persona en ellos, y cuando no tiene uno la confianza con el director, puede haber lastimaduras psicológicas, puede haber instrucciones que se tomen como personales, y puede haber fracturas de confianza que terminan pues bloqueando al actor. O sea, así de simple, he visto compañeros que se salen de procesos. ¿Y por qué se salen de procesos? O porque ellos no estaban listos para el proceso, o porque el director que está aplicando el proceso no lo está aplicando de una manera sana. Y eso también sucede sobre todo a nuestra edad, ¿no? Que apenas vamos encontrando una voz y una poética y una metodología que es importante. No metodología rígida, pero sí cómo empiezas, qué tomas en cuenta y qué observas en tu actor para dirigirlo semana tras semana, ¿no? Pues ocurren accidentes. El ansia para mí es un ejemplo muy claro de que si bien tuvimos un intento muy arriesgado de hacer algo nuevo, sí nos dimos en la madre un poquito, ¿no? Hubo problemas entre nosotros muy graves. Cintia, Víctor y yo tuvimos problemas en distintas etapas del proceso. Uno odiaba al otro, y de repente yo estaba con Cintia odiando a Víctor, y de repente yo estaba con Víctor odiando a Cintia, y de repente estaba Víctor y Cintia odiándome a mí, y Luis viendo todo así de chingado que hice. O sea, realmente
se ve muy bonito el resultado. De hecho, es una obra que a nosotros nos sorprendió mucho. dice el chavo que le lloró todo. Sí, a Benji, hablo con él todo el tiempo, chavo. Hablo con él todo el tiempo. Acabamos de mensajear. Sí, son unas cosas muy delicadas. O sea, por ejemplo, el proceso para entrar a las facultades, ¿no? En escénicas, tranqui, ¿no? O sea, es un examen y te llevan tus papás y te dejan en la Paco, pero en la ENAT, éntrale al tótem, haz fraternidad, métete a un closet por no sé cuántos minutos, cuando ningún teórico actoral ha sostenido que desnudar al actor es parte del ejercicio. O sea, hay procesos que pueden ser políticamente muy cabrones, ¿no? O sea, entonces, así de delicado es el asunto con los procesos performativos, en donde no es el actor el que trae la iniciativa de búsqueda, pero que es la materia de exploración. Entonces, se puede volver un asunto de martirio muy cabrón. Si tú estás dispuesto a hacerlo, le entras, pero está cañón. O sea, es estar canalizando energías fuertes de otras personas y encontrar tus demonios, Depende del proceso, un poco platicándote yo en particular del ansia, con Benji, los procesos que he tenido con Benji, y también el proceso que tuve al principio con Víctor, del Boque en la primera parte. Son procesos duros por eso, porque te involucran como persona. Entonces, mantenerte a nivel profesional súper, sin ningún problema, sin meterte en problemas con tu compañero mientras están picando las costillas de tus cosas más sensibles de tu vida, es difícil, es complejo. No cualquiera se avienta el proceso. Quien se avienta el proceso puede estar fingiendo que se lo avienta y nada más estar dando puras papas, pero y quienes nos entregamos. Yo me acuerdo, Víctor y yo, cuando estábamos en el proceso de morir en Canadá, nos odiábamos, estuvimos a punto de golpearnos, porque vivíamos todo el pinche día en el pinche mismo lugar, en la casa de Benji, que nos recibió en diciembre, las peregrinaciones de Jalapa en la Basílica, o sea, estábamos vueltos locos, digamos, la religión, o sea, estábamos vueltos locos. Entonces, y era una condición de producción, no había varo, o sea, y era parte del arrojo. Son distintos. Creo que los procesos son muy ricos porque no sabes qué va a pasar. Solo le apuestas a que hay algo ahí, sospechas que hay algo que va a funcionar y vas encontrándole la forma, ¿no? Y bueno, ahora pasando un poco al otro tipo de actuación, que es frente a la cámara, porque pues ahí los procesos son diferentes, ¿no? ¿Cómo lo has llevado a cabo, ¿no? Cuando has participado, bueno, ahorita participaste en la serie de Hernán, que pues digamos esa ha sido la producción más grande, ¿no? En la que has estado, y pues que digamos, supongo que tiene más tiempo de llamados y de, ¿no? Semanas de trabajo. Sí. Entonces, pues, ¿qué diferencias encuentras y cómo también te has enfrentado a ellas? ¿Qué de lo que has aprendido en el teatro lo has aplicado y qué no? ¿Qué dices? Definitivamente esto no sirve para nada aquí, porque sabemos que es diferente, ¿no? Sí, pues de entrada, Hernán fue como a pesar de que ya había hecho otras cosas pequeñas ante la cámara, fue como un curso intensivo de cine. Todas las escenas estaban planeadas tal cual. El texto en náhuatl teníamos que aprenderlo, nos llegaba una semana antes. Vaya, y te lo pongo en contexto. Una novela de 60 episodios, así no pasa. O sea, te dan el texto un día antes, y el texto pues tiene bastantes errores, tanto de redacción como... porque lo están haciendo un poco al vapor, porque no hay tramas, se genera conflictos así vacíos nada más para llenar tiempo. Entonces, lo que sirve del teatro es la disciplina y la entrada, y que pues que en cada proyecto aprendes algo nuevo. O sea, literal, yo aprendí en Hernán náhuatl, a actuarlo, no lo sé hablar, pero sí a actuarlo con seguridad y con el respeto que se le debe a la lengua, con los maestros y con la instrucción indicada. Y pues si por algo lo agarré, si por algo tuve el valor de agarrar un reto así de, ay, vas a actuar en náhuatl, fue porque tenía la confianza de que ya me había sometido a procesos en donde te tienes que volver loco, encerrado en tu casa, antes de llegar al ensayo. Entonces, me ponía muy nervioso. El primer llamado fue con Oscar Janada y no, olvídate, estaba muy nervioso, pero la hora de que empieza el trabajo, pues empieza tu personaje. Entonces,
contestando a tu pregunta, he notado que soy muy nervioso, es decir, que en el teatro a lo mejor me muevo mucho y no me doy cuenta y en la cámara es súper evidente. Y es algo contra lo que lucho cada casting que hago hasta la fecha. Y por otro también eso, el teatro un poco en los ensayos colectivos, y con colectivos me refiero a que están luego todos los creativos ahí, te liberas más, pero cuando tú tienes que llegar con toda la escena resuelta al set para que se grabe ya, viene un poco más de responsabilidad en cuanto a, por ejemplo, te dicen, ¿cómo te imaginas la escena? Y tú, no, pues yo pensé que me iban a decir a mí dónde moverme o la madre, ¿no? Y a la vez también tiene riesgos. Por ejemplo, me acuerdo que yo estaba muy nervioso de una escena en la que Cuitláhuac habla con Cortés y le dice que se vaya, que no pase más, que no avance más. Y ya habíamos tenido un par de escenas similares, él y yo. Entonces, narrativamente, pues a mí me podía llegar a ser repetitivo en el tono, en el gesto, etc. Entonces me imaginé, estaba comiendo guayabas cuando yo estaba ensayando la escena en mi casa. Entonces se me ocurrió llevar unas guayabas. Me llevé con mucho nervio, pero recordé que en los ensayos de teatro uno puede llegar con propuestas súper locas y se dice que no, pues se dice que no y ya. Entonces ese día llegué con la guayaba y estábamos ensayando y, bueno, bloqueando, que es nada más ensayar una sola vez para ver cómo va a estar la escena. Y me dijeron, ¿y qué onda con la guayaba? No, pues sí va la guayaba, ya con madre. Entonces yo he llevado varias guayabas. A nivel de producción tenía que haber guayabas ahí, ¿no? Y no quería meter en problemas a la producción. El punto es que el trabajo ya en la cámara ahí me hizo recordar que lo que tiene que venir del teatro tiene que ver con la disciplina y tiene que ver con el enfoque del narrativo. En el aspecto visual de la cámara yo soy muy ignorante y pues como te digo que yo sé dónde poner mi todo en la cámara, la verdad no, pero sí sé un poco por el teatro y por el análisis de realismo y de escenas que hay objetivos narrativos a cumplir en cada escena y esos objetivos están en función, claro, del personaje y de la información que todavía no se revela, entre otras cosas. Entonces en el teatro es lo mismo un poco. El problema acá es que es más complejo porque lo grabas en distintos momentos. Entonces tienes que hacer un esquema muy... Ahí es donde yo me sentí muy seguro, Dani, porque hice una hoja de Excel donde puse todas las secuencias que iba a grabar, las 30 secuencias que iba a grabar en toda la temporada, y cuándo las iba a grabar, con quién las iba a grabar, cuántas líneas tenía para saber cuál escena tenía que aprenderme antes, cuál escena tenía que darle más prioridad. Tuve que hacer todo un esquema de administración actoral, güey. O sea, tuve que administrar los recursos de tiempo que tenía como actor destinados a aprender texto y imaginar cosas en una tabla de Excel para poder llegar tranquilo y no llegar con, aquí ya conocí a Cuitláhuac o no conocí a Cuitláhuac, entre otras cosas. Creo que tiene que ver con eso. En el teatro creo que hay unas obras de teatro como El Gesticulador que son obras grandes. Cada rato ahí está la memoria, pero sobre todo el saber que cada escena cumple con un objetivo narrativo. Y al principio la neta es que yo no recuerdo haber en la facultad estudiado bajo esos conceptos y ahorita que estoy estudiando más dramaturgia, que estoy tratando de escribir más y mejor, me doy cuenta de que el actor la responsabilidad lo tiene igual que el dramaturgo en lo narrativo. ¿No? Y bueno, ahora que lo mencionas, que porque en la semblanza que nos pasaste mencionas que estás trabajando precisamente en un texto tuyo, ¿no? Sí. Ahora sí ya estás aventándote a la dramaturgia. Sí. Pues ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has llevado este aprendizaje de escribir? Digo, ahorita que lo mencionas ya tenías un antecedente, ¿no? De que te gustaba esta cuestión, pero ahora sí ya lo estás poniendo de una manera más estructurada, con teoría. Efectivamente en la facultad pues no llevamos dramaturgia, bueno, al menos en mi generación, supongo que la tuya tampoco, salvo los análisis de texto, que es lo que más se acerca, pero pues entramos a la cuestión de la dramaturgia ya, ahora sí que por gusto, talleres, leer, ver y ahora sí que al final escribir y aventarse, ¿no? Entonces, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo lo vas llevando? Pues de entrada desde la prepa escribía un poquito antes y pues siempre ha sido muy intuitivo, solo que ahora conociendo tanta teoría que existe y tantas estructuras y tanta información que hay, me siento muy irresponsable de escribir sin leer de eso. Y ahorita, por ejemplo, el monólogo que se llama Sobre los daños que causa la mota, es un monólogo que vino por motivo de que yo tuve compañeros que no se dedicaron a esto y que un poco, pues, no los dejaron. No libraron la batalla de ellos estudiar lo que quisieron y yo de alguna u otra forma me resistí y mis papás no tuvieron de otra.
Entonces el monólogo tiene que ver un poco con eso, con cómo hay pues hay personas que están trabajando en lo que no quieren, nunca quisieron trabajar, ¿no? Entonces es un personaje así un tanto patético. Y bueno, la estructura dramática de ese monólogo, fíjate que fue intuitiva y después me topé con ella en un texto de Chekhov. Yo traía esta idea de The Office, a mí me encanta esa serie, es mi favorita y me encanta porque justo desenmaraña los detalles de la convivencia diaria, ¿no? Lo que no es tan sublime en el día a día. Entonces este personaje es un poco en función de ese mundo, de ese universo. Luego me topo a uno de los actores, a Rainn Wilson, en una entrevista que refiere que Chekhov pudo haber sido un gran escritor de The Office. Entonces me pongo a investigar de Chekhov y a la par, Orlando Tovar me dice que hay un cuento que se llama Sobre los daños que causa el tabaco, que trata más o menos de lo que yo estaba escribiendo. Entonces veo el texto y es la misma estructura y pues nada más estaba pequeñito y digo, no, pues de una vez lo voy a hacer grande y para referirlo le pongo Sobre los daños que causa la mota, ¿no? Porque aparte pues es una obra que pretende ser cómica. Y bueno, es una estructura muy sencilla porque es la estructura de una conferencia, se supone que es una conferencia. Entonces la estructura, ¿dónde conocemos al personaje? El personaje es un mal maestro, es un mal conductor de una conferencia. De hecho, él no tenía que haberla dado. Entonces, está supliendo a alguien más. Entonces, a través de ser un mal maestro y de contar de su vida, vamos conociendo por qué ese güey terminó ahí dando esa conferencia, ¿no? Entonces, es un formato muy simple, pero en donde el recurso, el mecanismo de progresión dramática está en la inseguridad del personaje y en estar contradiciendo la conferencia contra las drogas que está dando, ¿no? Entonces, también obvio está el tema de las drogas, un poco busco desmitificar, digo, ya está muy desmitificada la marihuana, pero otras drogas y sus usos y sus formas, y en fin, pero es un pulso personal, o sea, si fuera dramaturgo per se, yo creo que ya estaría escribiendo otra obra y ahorita todavía no me ha venido una idea, un pulso que diga, de esto quiero hablar durante una hora, ¿no? O sea, ahorita tengo el resumidero semanal con Lucero, que es un lugar en donde yo quiero ejercitar mi escritura de comedia para en un futuro escribir mejor, pero tiene que ver con eso, o sea, sé que tiene que ver con la escritura, tiene que ver con practicarlo, entonces pues hay que hacerlo, y en particular no me siento dramaturgo, pero tengo muchas ganas de aprender a hacerlo bien, y solo para mis fines o para escribir comedia contratado. ¿Y has estado tomando talleres? Fíjate que sí, en particular tomé uno con Lebón que tengo que reconocer que fallé. Lebón pedía 9 módulos, es decir, iba a ser como 3 años, una cosa así. La verdad yo no tengo ese nivel, estábamos imitando estilos de novela, estábamos así de alto estaba la vara, estábamos imitando estilo de Gabriel García Márquez. Yo ni siquiera leo novelas, entonces tenía que leerme la novela, analizar el estilo y hacer una imitación del estilo. Es un gran ejercicio que vaya, entendí muy bien a qué se refería Lebón. No quiero escribir novelas, quiero escribir más comedia, formatos más pequeños. No obstante, ahorita hay un curso que va a dar por Zoom que me interesa bastante porque habla sobre el relato y también son de las cosas que uno como actor debe saber, porque contamos historias y como dramaturgo, obvio, pues estás obligado a no saberlo. Pero sí, es que hay un chingo de información, hay mucha información sobre estructura dramática, sobre cómo sucede un relato, sobre el tipo de personajes que existen. Y justo acabo de dar un curso de eso, de un poco la ciencia de la actuación, un poco en vínculo con la teoría de los arcos de personaje, que yo desconocía por completo y se me hace tan importante para el actor conocer sobre arcos de personaje, nada más así de simple. ¿Cuál es el arco de tu personaje? Y cómo manejas ese tipo de arco, dada la narrativa, ¿no? Entonces, es el tipo de cosas que ahora que estoy investigando sobre escritura, como actor digo, ¿cómo chingados como actor no lo sé? O sea, ¿cómo como actor no me ubico a qué altura de la historia estoy, ¿no? Y ese tipo de este curso, buscando eso, buscando que el actor encuentre escena. Y en fin, creo que todo actor debe algún día escribir tantito y producir también para que se le baje el ego. Pero sí hay una intrínseca relación de los actores con un poquito de escritura, de creatividad, ¿no? Aunque no todos los grandes actores dirigen
pintan, escriben, tienen una banda musical. O sea, y no es coincidencia, creo que somos, los intérpretes somos personas que quedamos queriendo hacer de todo, porque tenemos la facilidad de aprender poquito y jugar, ¿no? Entonces, eso creo que es de las habilidades que tiene el actor, justamente. Sí, coincido contigo. Igual creo que ya nos queda un poco tiempo, nos quedan 5 minutos porque luego el Instagram corta, pero Sí. este, lo que mencionas es muy cierto, o sea, todo es aprender un poco de algo siempre va a fortalecer también en la actuación, o si eres director, o si eres dramaturgo, iluminador, en fin, empaparte de las otras áreas sirve mucho. Y por ejemplo, ahorita en el caso especial de la dramaturgia, creo que para los actores aprenderla, no para que sean escritores, sino para que entiendan más cosas de las obras que no son perceptibles. O sea, por más que te lo diga a lo mejor un director o porque tú lo leas, hay cositas que pueden pasar desapercibidas porque a lo mejor parecen insignificantes, pero cuestiones como la estructura, por qué tiene a lo mejor este tipo de letra o esta acotación, esta no, son cosas tan pequeñas pero tan importantes que dicen mucho de la obra que si un actor, nada más con leer el texto y verlo y decir, mira, esta estructura, ya vas a saber más o menos para dónde va. Sí, sobre todo por los mecanismos narrativos. Por ejemplo, la revelación de información en el justo momento es algo que los actores a veces no manejan bien. Que en otros conceptos se conoce como vender trama, ¿no? Y eso lo puedes identificar sin ni siquiera pararte a actuar, leyendo el texto y haciendo un análisis mediano de qué está pasando en cada momento, ¿no? Y bueno, o sea, lo que digo es, podrían no haber estudiado nada de eso y solo con pura intuición ir entendiendo esto poco a poco. Pero yo soy muy inseguro, entonces necesito asirme de libros, de teoría. No podría dar un curso si no estoy en función de una teoría, ¿no? No podría ponerme a experimentar alguna cosa si no tengo algún pequeño marco de referencia, ¿no? Es importante eso. Muy bien. Y bueno, si nos pudieras, ya ahorita para ir finalizando, pues, ¿qué próximos proyectos vienen? ¿Cuándo estás a presentar? Bueno, sí, ya cuando volvamos a esta normalidad, nueva normalidad, ¿qué planes vienen? Ahorita Pues mencionaste lo que tienes del noticiero en comedia, ¿cómo se llama? sí, se llama El Resumidero Semanal, que está ahí en Facebook, y estamos Ajá. tratando de sacarlo cada semana mientras no estemos ocupados. Pero te decía, es un noticiero parodia, donde buscamos nada más decir tonterías y de vez en cuando señalar las obvias contradicciones de los políticos o de alguna cosa popular que salga por ahí, ¿no? Y aparte, pues el monólogo, que se estrena tan pronto haya posibilidades de presentarse en Monterrey alguna obra. Y estoy ya muy ansioso, llevo muchos años entre que el texto y que ya tienen la beca y que el teatro está cerrado y que si quieres presentar en otro lado que no queda y luego que el COVID, etcétera, etcétera. Entonces, está bien chistosa la situación, pero ya pronto espero estrenar eso. Estamos esperando la segunda temporada de Hernán, que también está en función del COVID, con el personaje de Cuitlagua, que ya para terminar su participación. Y pues seguimos haciendo castings como cualquier otro regio chilango, que andamos por acá ahorita, extrañando Monterrey, y pues esperando ya que podamos estrenar el monólogo. Muy bien. Ay, aquí nos pregunta, bueno, otra vez Cintia Dueñas, nos preguntó otra vez si puede repetir el nombre y si está en Facebook. En Facebook, Resumidero Semanal. Así, resumidero, como desagüe. Resumidero Semanal. Está chistoso. Y, y también por aquí comentan que hagas lives en Facebook. Pues son propuestas que pueden ser, ¿no? O sea, también se pueden hacer estos en vivo. Dice Chavo Sí, sí, que te sí. ama. Chavo Producciones o Teatro La Parrilla.
¿Cómo no me voy a sentir ya con tantas ganas de estrenar si está en el equipo de producción Chago, güey? O sea, neta. Y ¿sabes qué? En serio, un poco estaba escuchando la entrevista que tuvo con Paco ahorita. Hacer comunidad es algo bien importante. Yo he tratado de darle la mano a todas las personas que llegan a tener que venir acá. He hospedado aquí a gente para tomar cursos. Le rolo información a actores con los que he convivido ahí de la facu que acaban de salir. A Carlos Aurelio, ahí estamos. Hola, hola, hola amigos. Se nos cortó ahorita la transmisión porque en Instagram solo tienes 1 hora para transmitir en vivo. Si no, se te corta, nada más que no había visto el tiempo. A ver, aquí está Trejo ya. Estamos esperando a que Trejo se conecte. Ahí está, es que se cortó porque te digo que nada más que no estaba viendo que ya me estaba señalando el tiempo. Bueno, no, yo también hablo un chingo, güey. No tienes idea. Neta, cuando veas que hablo mucho, dime, Pero bueno, para terminar eso que te decía, me uno a ese comentario que hacía Chavo. O sea, es importante hacer comunidad. Por ejemplo, una compañía, ¿cómo puede verse a sí misma a los 5, 10, 15 años? Con pura unidad. Por ejemplo, Orlando Tovar, que tiene Foco Teatro, que es un híbrido, por decirlo así, entre comercial y artístico, es una gran, saludos al Remo, al tío Remo. Esta es una gran labor, apoyarnos entre nosotros, echarnos la mano cuando tenemos que viajar para una cosita. O sea, creo que sí, soy bien pedo también. Mira, justamente, no es cierto nada, está vacía, güey. Es un cenicero de marihuana, no crean que estoy tomando cerveza. Y sí, creo que eso está bien chido, güey. O sea, creo que nos hemos echado la mano muy chido. Yo nunca me he sentido solo aquí en la Ciudad de México. Siempre he sentido que tengo el apoyo de alguien. Llegué aquí a quedar a dormir en una sala y así mismo yo he dado chance a dormir a alguien aquí. Te decía de que Carlos Aurelio, que es de la facu, acaba de salir, yo lo conocí porque lo vi en una obra de teatro. Lo invité a grabar un sketch y desde entonces hemos estado en comunicación, compartiendo información. O sea, realmente no es así de que echemos la carne asada ni así, pero creo que es importante esa sensación de comunidad que también no sé si has estado, pero se llega a sentir en las juntas de teatro, que no se lograba en presencial y ahorita ya por Zoom se juntan un chingo. Si hay ahí es importante eso de la plática. Saludos a la raza, saludos a Vaquero Galáctico, al Calixto, a huevo, güey. Sí, es importante eso, Dani, y también aprovecho para agradecerte la invitación, neta. Te tengo mucho cariño tanto como compa como dramaturgo y creativo. Y ahorita que estamos en la pandemia, creo que es importante, como se ven, por ejemplo, yo tengo mucho de referencia a Chago. Chago está trabajando todo el tiempo, haya pandemia o no haya pandemia. Entonces, creo que es un buen referente de cómo el teatro, no importa qué suceda, incluso si de repente se destruyen todos los teatros, lo vamos a hacer en algún lado, lo vamos a terminar haciendo en algún lugar, ante alguna persona, y por eso yo estoy muy ansioso de que el monólogo se estrene, porque para empezar es una especie de broma gigante. Para mí esa obra es una broma gigante que está haciendo la gente. Entonces, no puedo esperar para hacerle esa broma a la gente, de presentarme como ese personaje, y le voy a hacer tiene unas adaptaciones de lo del COVID, que la neta está cabrón, porque es otro tema. Ya con esta nueva realidad, ¿cómo se sienten las ficciones que no contemplan el COVID, güey? Se siente bien extraño. O sea, incluso acabo de ver, Ya no estoy aquí, y una de las cosas que me generó fue nostalgia, nada más de estar afuera, nada más de estar con tus compas. Entonces, ese es otro factor a leerse, ¿no? En lo que se escribe y en lo que se ve, ¿no? O sea, las novelas, si no contemplan eso, van a estar alejadas de nosotros 1000 años, porque no están las ficciones involucrándolo. Entonces, como tengo tiempo, pues le di un poquito en la madre a la estructura original para encontrarle ese cabida, porque la tirada es que se sienta como una conferencia. Y si no, pues no sirve. Ya, pues sí, ahora sí que pandemia pues vino a reestructurar un poco todo ya a nivel, ahora sí que económico, político, artístico, cultural, social, todos los ámbitos, a todos nos afecta de alguna manera. Y sí, puede ser que suceda esta cuestión de que ahora se va a hablar un poco más de esto, pero pues sin abordar un poco el tema, pues yo ahí más bien preguntaría
pues si es abordarlo, no después sería ahora sí que sobreabordarlo, como cuando pasó lo se da mucho de temas del narcotráfico, ¿no? Y entonces ya después se volvió una cosa Sí, no, mira, tienes toda la razón en cotidiana. lo que arreglas tu problema de audio, porque dice cierto, yo también te escucho medio robótico. Ah, Este, pero mientras checas eso, yo no me refiero tanto a que el tema sea el COVID, sino que lo que está sucediendo ahí para que la escena encaje en el realismo, y se supone que esa escena está pasando ahorita, pues tiene que contemplar la sana distancia o la no sana distancia. Me explico, o sea, yo, por ejemplo, en particular, mi monólogo es un vato que llega a dar una conferencia. Entonces, si yo entro a la conferencia como si no existiera el COVID, pues ya me echa encima la convención. Entonces, en particular, mi texto sí tiene que cambiársele esa onda. Y no creas, no es cambiar la estructura, es modificar ciertos porqués o ciertos cómo se dieron las cosas. Pero sí hay que tomarlo en cuenta porque en particular el monólogo ocupa que la gente, por lo menos los primeros 10 minutos, crea que es una conferencia de verdad. Y eso tiene implicaciones de organicidad bastante complejas que todavía no hemos terminado de explorar. sí, sí, sí. ¿Todavía se escucha robotizado? No. Hola, hola. Sí, no sé si a lo mejor desconectar y conectar o algo. Pero sí, eso es importante, creo que se nos pone en perspectiva las cosas, pero la ficción se ve afectada no por cambiar de temas, no, sino porque así como Shakespeare se actualiza, ¿no? Si vas a actualizar Shakespeare ahorita, se supone que eso pasó en el 2020, en junio, ¿cómo se dio? ¿No? Un poco, no, para nada que sea el tema, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que es disciplina, o sea, en general las preguntas van orientadas un poco al trabajo en distintos géneros, en distintos estilos de actuación. Creo que tiene que ver con que como actor te metes a un proceso, ya sea tú aparte en tu casa o junto con los demás, te vuelves un poquito loco, encuentras cosas reales, editas, acomodas y llegas a un acuerdo con los demás. Exacto. Pues sí, pues ahora sí que hay que acostumbrarnos a esta nueva normalidad. Dice una cooperacha por un audio. Se arma, ahorita es en el Kickstarter, ahorita es en el Kickstarter. El remo. Sí, güey. Los extraño un chingo, güey. Subió fotos el pinche remo de que comió con Calixto y la madre. Neta, sí está bien loco eso. Dan ganas de verlos y abrazarlos y no se va a poder todavía abrazarlos. Chale. Pues todavía no, pero pues esperemos que pronto a ver cómo sale todo esto. Pero bueno, ¿qué dice? No pude. No pude trolear la entrevista a Víctor. Ay, por eso me estás troleando a mí, ¿verdad, cabrón? Claro. Sí, pues el próximo proyecto es ese. Esperemos que con arte y las medidas sanitarias se encuentren pronto la manera de presentarse y pues como es de las obras que está retrasándose del 2019 por cosas en la escena, esperamos que tengamos prioridad para ser de las primeras obras que estrene, aparte que es monólogo, o sea, no hay tanta gente. Entonces esperamos que sea pronto. Nosotros ya estamos nada más que nos den más o menos el tiempo y como en un mes y medio ya montamos, ya está el visual, ya está la producción, ya está todo, ya hace un rato, nada más que nos den el espacio y ya. Pues muy bien, pues bueno, muchas gracias por aceptar esta charla, entrevista aquí en La Esfera Dorada. A ti, Andy. Esperemos también que, bueno, los que no la vieron o llegaron tarde, está en el Instagram de La Esfera, ahí va a estar para que la reproduzcan y vean todo lo que comentamos aquí. Dice Remo que eso no pasó, lo de Calixto. No, sí, es que como no se pueden juntar ahorita todavía, entonces no se juntaron. Era una foto de hace un año, Ajá. Y pues nada, muchas gracias, esperemos bueno, que ya pronto puedas estrenar y que, pues a seguir trabajando ahora sí. Sí, güey, sí, hay que darle y sí, no se va a acabar nada más hay que encontrar las nuevas formas de producir y pues como siempre estamos en resistencia. Entonces, esto es nada más una cosita más para resistir, ¿no? Así es.
Bueno, pues nada, me queda más que despedir esto y pues nos vemos. Te dejo. Cuídense mucho, gracias a los que nos vieron y gracias por la entrevista. Cuando quieras, aquí andamos. Nos Gracias a vemos todos. pronto. Un abrazo, te mando un abrazo virtual. Abrazo, carnal. Nos vemos. Bueno, ¿qué hice? No hay otra, no hay otra. ¿Sientes ansiedad? ¿Sientes ansiedad? Ponte a pintar la pared, mijo. Ponte a limpiar, ponte a limpiar. Cuídense, Bueno, men. nos vemos. Saludos a la Jennifer. Cuídense. Chao. Bye.